Shalom, buenas noches a todos. Que todo poderoso les guarde y les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio. En esta noche vamos a hablar de algo muy importante que estamos viendo en la sociedad actualmente. Y vamos a continuar con nuestro estudio sobre el nivel de conciencia humana. Vamos a explorar el nivel número 4 de conciencia. En este nivel el ser humano tiene la oportunidad de darse cuenta dónde están sus fortalezas y dónde sus debilidades. Si nosotros analizamos las Sagradas Escrituras, vamos a darnos cuenta de la lucha interna que el ser humano tiene en cuanto a la confrontación entre el bien y el mal. ¿De dónde vienen las tentaciones? ¿Por qué ocurren las tentaciones? ¿De dónde viene ese deseo o esa tendencia a hacer el mal? ¿Por qué existe el mal? Eso es lo que trataremos de analizar en este momento. Dice la Sagrada Escritura que habrá gran oscuridad y tinieblas entre las naciones, entre los pueblos. Dice que la oscuridad, las tinieblas cubrirán las naciones, cubrirán a los pueblos. Estamos hablando de el libro del profeta Yasayahu, Isaías, capítulo 8 y capítulo 9. Dice la Escritura que en medio de esa oscuridad que cubrirá a las naciones, muchos maldecirán, muchos se rebelarán contra su rey, dice, maldecirán a sus Elohim, maldecirán a su rey. Dice, porque aquí que tinieblas cubrirán a los pueblos y oscuridad a las naciones. Pero también dice, pero sobre ti nacerá Yahweh y sobre ti será vista su majestad, resplandecerá la luz del Todopoderoso. ¿Por qué hay en este momento de nuestra historia esa lucha o esa confusión en muchas personas, a tal punto que a lo que es bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno? ¿Por qué no hemos sido capaces, esta generación, de hacer diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo? El Altísimo y Todopoderoso nos ha dado una capacidad para hacer esta diferencia, y eso se llama discernimiento. Parte de nuestra conciencia es la capacidad de discernir, de hacer diferencia entre lo que es profano y lo que es malo, y lo que es kadosh, lo que es puro y lo que es bueno. Entonces, una de las preguntas que el ser humano se hace, también se la hizo Job, y también se la hizo el profeta Habacuc. Ellos preguntaron, ¿por qué los malos prosperan? ¿Por qué los impíos se hacen fuertes, mientras que al que hace el bien solo parece venirle siempre sufrimiento? Y el ser humano en muchas ocasiones es incapaz de hacer la diferencia entre lo bueno y lo malo. Y hay una confusión, enfrentamos confusiones. Decimos que defendemos la vida, que defendemos la libertad, pero en muchas ocasiones con nuestros actos, incluso nuestras palabras, estamos defendiendo lo contrario.
a la vida y a la libertad. En este preciso momento de la historia humana, precisamos urgentemente el mantener una relación verdaderamente cercana con el Todopoderoso. Dice la Escritura, hablando de quienes practican el mal, a través de la experiencia de Job, que en el preciso momento cuando esté esa persona o esa nación en la mayor cúspide de su grandeza y de su poder, caerá, desaparecerá por completo. Dice, y buscarás el lugar del impío, pero no lo encontrarás. A tal punto que dice que sus descendientes tendrán que devolver las riquezas que fueron obtenidas de forma inapropiada. Los seres humanos hemos pasado por experiencias muy duras y muchos hemos enfrentado pérdidas tan grandes, tan dolorosas, que en muchas ocasiones la humanidad ha hecho la siguiente pregunta: ¿dónde está el Creador? ¿Dónde está el Todopoderoso? La respuesta a eso es muy sencilla. El Creador está en el mismo lugar de siempre, al control de todo lo que ocurre tanto en el cielo como en la tierra. Y aun cuando este mundo está lleno de oscuridad, como dice Yashayahu, aun cuando las naciones van por una senda, por un camino nada bueno, y a nivel individual el ser humano se enfrenta a esa decisión: ¿qué es lo que voy a hacer ahora? ¿Cómo lo voy a hacer? Para muchos el bien y el mal simplemente son conceptos e ideas, pero nosotros en nuestro diario vivir, en lo que estamos experimentando continuamente, vemos que el bien y el mal nos van mucho más allá de ser una idea, son una realidad. Las preguntas que se hacen las personas, que se hace la sociedad: ¿vale la pena que me esfuerce? ¿Vale la pena que yo sea honesto? ¿Vale la pena que crea, que mantenga una fe? ¿Vale la pena que adore al Todopoderoso? Y en muchas ocasiones, cuando nosotros nos enfrentamos al mal cara a cara, nos damos cuenta también que hay personas que parecieran no darse cuenta de la diferencia entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. La conciencia ha sido representada en la Sagrada Escritura como la capacidad de ver, como la capacidad de escuchar, como la capacidad de entender y discernir, y la capacidad de elegir. Dice en Yashayahu 9 que esa oscuridad que envolverá a los pueblos y las naciones no será tan intensa. Es decir, este preciso momento en el cual nosotros nos encontramos
que pareciera que el mal está llevando la delantera, que no vale la pena tener principios, tener valores, que no vale la pena creer. Hay muchas personas que dicen, yo perdí mi confianza o mi fe en el Creador, yo ya no creo en absolutamente nada, a mí ya nada me importa, a mí ya nada me interesa. ¿De qué sirve que yo me esfuerce por ser una persona de bien cuando todo lo que hago el malvado me lo arrebata? Nosotros debemos mantener un equilibrio en todo lo que pensamos, en todo lo que decimos y en todo lo que hacemos. Es cierto que hay cosas que van mucho más allá de nuestro control, de lo que nosotros podemos hacer. Y tristemente nosotros no podemos manejar y dirigir todas las cosas. Pero hay uno que sí puede, que es el Todopoderoso. Por eso yo quiero en este preciso momento transmitir esperanza y seguridad a cada uno de ustedes. Ustedes recordarán la experiencia de este hombre que en las Sagradas Escrituras conocemos como Bartimeo, el hijo de Timeo, que había nacido ciego. Cuando los discípulos de Yeshua lo encontraron, lo primero que le preguntaron fue: Rabí, ¿cuál fue la causa, la razón por la cual este hombre ha nacido ciego? ¿Acaso fue el resultado de su propio pecado? ¿O fue el resultado del pecado de sus padres? Ciertamente, es verdad que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros decidimos, tiene consecuencias. La lógica y la razón me dicen, por ejemplo, si yo tomo un martillo en mis manos y me golpeo un brazo, se me va a romper. Si yo me resbalo, ya sea accidentalmente o me arrojo voluntariamente de un puente, de un segundo o tercer piso, me voy a lastimar de tal manera que es posible que muera, ¿cierto? Si yo tomo frijoles y los siembro, me van a salir plantas de frijoles. ¿A qué voy con esto? Todo lo que nosotros como personas tenemos en nuestra vida es el resultado de nuestras propias decisiones y de nuestras propias elecciones. A veces perdemos el tiempo preguntándonos: ¿y por qué el Todopoderoso permite que haya maldad en el mundo? ¿Acaso Él no puede quitar el dolor? ¿Acaso Él no puede eliminar la muerte? ¿Acaso Él no puede eliminar el mal? Claro que sí, Él puede hacer todo eso. Y lo va a hacer, de hecho. Pero, ¿por qué no lo elimina de forma inmediata? Porque ustedes y yo necesitamos aprender a diferenciar entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal, y a darnos cuenta que las decisiones que tomamos nos ayudan o nos perjudican. No perdamos tiempo echándole la culpa al Creador. No perdamos tiempo negando su existencia.
No perdamos tiempo echándole la culpa al vecino. Aprendamos a ser responsables de nuestros propios actos. Lo que yo siembro, eso voy a cosechar. El Todopoderoso me hizo libre, el Todopoderoso me hizo capaz de decidir y de elegir y hacer diferencia entre el bien y el mal. Los principios, la moral, la ética, la fe, no deben ser desechados, deben cultivarse. Dejemos a un lado los odios, dejemos a un lado los resentimientos, los deseos de venganza. No busquemos echarle la culpa a nadie. Seamos responsables de lo que nosotros hacemos y decimos. Y en lugar de gastar el tiempo en odios y resentimientos, aprendamos a amar, aprendamos a perdonar y a ayudar a nuestro prójimo. Sigamos el mandamiento que dice, amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y sigamos lo que dijo Yahshua. Él enseñó que no debemos odiar a nadie, que así como nosotros deseemos que nos traten a nosotros, nosotros debemos tratar a los demás. Y recordemos lo que dice la Escritura, que el impío, el malvado, estará en la tierra por un periodo corto de tiempo, y aunque parezca que el mal va a triunfar, no será para siempre, va a llegar el fin. Y dice la Escritura, el conocimiento del bien llenará la tierra, así como el mar, así como las aguas del mar lo hacen completo, así el conocimiento de Yahweh llenará el mundo. Las tinieblas pasarán, el dolor pasará, y la luz resplandecerá sobre las tinieblas. Ese es el mensaje que quiero transmitir hoy. Por favor, no nos rindamos. No dejemos que la maldad destruya lo bueno que hay en nosotros. No nos rindamos. Sigamos adelante amando, perdonando y creyendo siempre en el Todopoderoso. Buenas noches.